Unos, pues queridos hermanos, Dios les bendiga hoy en esta tarde una vez más. Estamos aquí, primeramente por bendición de nuestro Señor. Él nos trae, Él nos lleva. Verdaderamente, hermanos, a veces nos olvida. A veces pudiéramos llegar a menospreciar o llegar a pasar por alto, pero todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Y si podemos estar aquí, es por Él. Porque si algún día Dios dice, no se lo permito, aunque luchemos, aunque nos arrastremos, si Dios nos lo permite, nada va a suceder. Y eso debemos tenerlo en cuenta, hermanos, porque es un motivo más para estar agradecidos. Su palabra dice que habrá días en el que su palabra ya no llegará. Su palabra ya no se predicará, su palabra ya no estará más. Y entonces habrá hambre. Hambre del conocimiento de la verdad, hambre de la sabiduría, pero no habrá quien la predique, no habrá quien la enseñe, ni dónde leerla. Pero hoy la tenemos libre. Y es una bendición, hermanos. Vamos a rogarle a Él que nos hable hoy en este día, que se haga su voluntad en esta tarde y que podamos ser llenos de su palabra. Señor y Padre, toma el control de esta reunión, pues solamente cuando se hace tu voluntad es que las cosas se hacen en orden correcto. Hemos aprendido, Señor, que fuera de ti no hay nada y que solamente contigo estamos verdaderamente seguros, Señor. Por eso, Señor, siempre imploramos que se haga tu voluntad en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que cuando tú tomas el control, dice tu palabra, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es lo que queremos hoy, Señor. Queremos ser instruidos conforme a tu voluntad. Queremos que veas nuestra necesidad y nos hables y respondas a nuestra necesidad, Señor. Sabemos que no tenemos derecho a pedir ni a exigir nada de ti, Señor. Pero sabemos que tu misericordia es grande y que tú nos das esas cosas por tu gracia, Señor. Hoy, Padre, una vez más, nos reunimos en tu nombre para adquirir ese conocimiento. El que dice tu palabra, el que no lo tenga, pídalo y se le dará desde lo alto. Hoy, Señor, ata al enemigo, échale fuera de este lugar. Úsame como tu instrumento, Padre, te lo imploro. Y que todos podamos ser bendecidos, Señor. Llenos de tu conocimiento. Pero no solamente llenos de tu palabra, Señor. Sino que podamos ser hacedores. Hacedores de todo lo que tú nos enseñas, Señor. Porque el conocimiento que se guarda se pudre. Y no queremos eso, Señor. Queremos que todo el conocimiento que adquirimos de ti sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Lo rogamos en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y amén. Hermanos, a lo largo de los años de predicación que hemos llevado, siempre hemos dicho, hermanos, hay que vivir a Cristo. Y lo hemos mencionado muchas veces. Y es verdad que el vivir a Cristo es un amplio margen. Es un amplio margen porque el vivir a Cristo aplica en todo. Aplica en la casa, aplica en la calle, aplica en el trabajo, aplica con los vecinos, aplica con la familia cercana, aplica con la familia lejana, aplica con los desconocidos, aplica con los cercanos, con todos, hermanos. El vivir a Cristo es la vida. Por eso decimos vivir a Cristo. Hermanos, estamos acostumbrados, o por lo menos la gran mayoría de la humanidad está acostumbrada a separar a Dios de la vida. Y eso no debe ser así. Porque Dios es la vida, hermanos. Debemos entender que Dios es la vida. Dice la palabra del Señor, yo soy el camino,
Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Y lo complementó con: nadie va al Padre sino por mí. Piense nada más. Él es el camino. O sea que no hay otra forma de llegar sino solamente a través de Jesucristo. Él es la verdad. Quiere decir que todo lo que su palabra dice se cumplirá. Y tercero, pero no menos importante, Él es la vida misma. Debemos de vivir a Cristo, hermanos. Y cuando decimos vivir a Cristo, puede sonar un poco abstracto, porque dice, ¿cómo es vivir a Cristo? ¿Cómo se manifiesta esto? Y yo les quiero dar un ejemplo muy práctico, muy sencillo, y algo que debe estar en nosotros como representando a un verdadero cristiano. Hermanos, la verdad debe ser representativa de un cristiano. Y debemos esforzarnos para que así sea en cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con la verdad, hermanos? Que nuestra palabra sea sí, sí, no, no. Si yo digo, yo no lo hice, debe ser verdad. Hermano, tú no estás seguro de que no fuiste tú o no fuiste yo, entonces mejor di, yo no fui, pero probablemente no lo recuerdo. Así que asegura, si algo dices tú, que sea verdad. Y si no estás seguro, dilo, no estoy seguro. Pero no digas y sueltes al aire tan sencillamente no y ya. O sí y ya. Porque, hermano, la palabra del cristiano debe tener peso. Algo que yo he experimentado a lo largo de los años es lo siguiente. Cuando yo era niño, como muchos de nosotros, niño travieso, niño mentiroso, niño robador, niño agarrador de cosas ajenas, llega un momento en el que tus padres ya no te creen nada, aun cuando estás diciendo la verdad. Como cristianos, hermanos, yo entendí una gran verdad, valga la redundancia, que nosotros debemos hablar siempre con la verdad, sin importar las circunstancias, hermano. Porque eso crea en nosotros, como a través de Cristo, no sé cómo describirlo, como una razón de entendimiento. Por ejemplo, hace tiempo, allá en San Marcos, pues la gran mayoría de las personas que conviven con nosotros saben que nosotros predicamos la palabra y que buscamos la palabra del Señor. Entonces, una vez escuché, dice, sinceramente no recuerdo cuál era el motivo de la plática, pero sí recuerdo que estaban hablando con mi papá y algo les dijo mi papá y le dice uno de sus compañeros ahí que estaban, no era cristiano, hermano, pero aún así dice, es verdad, dice, sí, dice, don Enrique es cristiano, él no echa mentiras. Dice. Ese entendimiento, hermano, de saber, somos hombres, somos mujeres, somos seres humanos y estamos sujetos a equivocarnos, pero no intencionalmente, hermanos. Porque recuerden que dijimos la semana pasada, el día domingo, que todo va de la intención del corazón. Y mi intención, la intención de mi corazón es siempre hablar con la verdad. Y si llegase yo a equivocarme, no intencionalmente, les pediría perdón y seguiría adelante. Pero testimonio queda de que siempre he intentado hablar con la verdad. Ahora veo esto, por ejemplo. Antes hacía una cosa mi mamá conmigo, cuando todavía estaba más niño. Porque yo, a pesar de que no era niño cristiano, sí era niño que de alguna manera creía. Por ejemplo, mi mamá, cuando yo era más pequeño, me decía,
tú antes de dormirte vas a rezar el Padre Nuestro y vas a hacer esta oración, que yo me acuerdo me decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso viene en las Escrituras. Y me decía mi mamá, tú dices el Padre Nuestro y dices esta oración también y te duermes. Y me decía ella, porque si no, entonces el Señor no te va a cuidar. Y nosotros no éramos ni católicos, ni cristianos, ni nada más. Ese pensamiento estaba en la mente. Y había una regla que decíamos, aunque no teníamos conocimiento, jamás debes jurar en vano. Cuando jures tienes que decir la verdad. Esa era la regla. Entonces, yo tenía en mi fe de niño, o en mi entendimiento de niño, yo puedo decir mentiras, pero jamás debo jurar con una mentira. Ese era mi entendimiento. Yo no tenía conocimiento de la palabra, yo no sabía quién era Dios, pero yo sabía que si algún día juraba en balde, yo iba a recibir un castigo. Porque cuando uno es niño, hermanos, es más fácil creer. Es más fácil tener una fe, por eso dice la palabra del Señor, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, hermanos. Si vieran la facilidad que es cuando uno es niño creer en el Señor y tener una fe tan grande. Por eso es tan indispensable que nosotros aprovechemos la oportunidad, que cuando los niños están pequeños, inculcarles las cosas del Señor. No obligarlos a entender, sino enseñarles a amar a Cristo. Porque el niño que ama a Cristo, hermanos, tiene una fe tan tremenda y es una capacidad de acercarse al Señor mucho más grande que la de cualquiera de nosotros adultos. Y yo no tenía conocimiento de la palabra del Señor, pero yo sabía que no debía jurar en balde. Y como todo niño mentiroso, porque yo también decía mentiras, siempre había algo que mi mamá, vamos a decir que abusaba, porque decía, me preguntaba algo, le decía, no, yo no fui, júramelo, me decía. Porque ella sabía que yo cuando me decía júramelo, no le podía echar mentiras. Decía, júramelo. Y ya le decía yo, te lo juro. Dice, bueno, está bien, pues, te creo. Sabemos que la palabra del Señor dice que nosotros no debemos jurar por nada. Pero, pues, éramos mundanos y muchas cosas mal. ¿Por qué les cuento todo eso, hermanos? Porque nosotros, a pesar de todas esas deficiencias mundanas, llegué a un entendimiento en el hecho de saber que hoy mi mamá, si me pregunta algo, yo le digo, no fui yo. Y se lo digo con la intención de una verdad. Y ella sabe que no le voy a mentir. Así de sencillo. Y ya tiene muchos años que mi mamá jamás me ha preguntado, júramelo. Primeramente porque ella sabe que no debemos jurar por nada, mucho menos por el nombre del Señor. Y en segundo me he esforzado. Me he esforzado para que cuando yo digo algo, sea verdad. Sencillo. Hermanos, la verdad es una característica del cristiano. Y ya sea bueno o malo, ya sea que tengamos que recibir las consecuencias o no, siempre debemos hablar con la verdad. Y eso nos va a identificar en la calle siempre. En el trabajo, en la familia, en donde sea que estemos. ¿Y cuándo se van a dar más cuenta? Cuando digamos la verdad a pesar de las consecuencias. Se hace, no me gusta decir una fama, pero se hace un reconocimiento de que el hermano no dice mentiras. Mi papá no dice mentiras. Mi hijo no dice mentiras. Mi hermano, mi familia, mi vecino no dice mentiras, porque él es cristiano. Eso trae honra y gloria al nombre de nuestro Señor a través de nosotros, hermanos. Y da buen testimonio de nosotros delante de los hombres y de Dios. Cuando hablamos de vivir a Cristo, estamos hablando de todo eso, hermano. Fíjense nada más, la verdad es una de las características del cristiano y es una de las pequeñas características que nos debería de identificar a todos nosotros.
sin importar el lugar en donde estemos. Y cuando hablamos de vivir a Cristo, a esas cosas nos referimos. A la verdad, a la bondad, a la misericordia, a la gracia, al ayudar, al estar siempre dispuestos a sacrificar nuestro tiempo por los demás, a pesar de nuestro cansancio, ayudar, a pesar de que no estemos en la mejor posición, esforzarnos por ayudar al prójimo, siempre. Esas cosas identifican al cristiano del mundano. Nos hacen ver, como dice ese dicho, como el pulgar adolorido en medio de todo lo demás. Y así debe ser nuestra vida, hermanos. Así debe ser nuestro vivir a Cristo todos los días. Ahora, para que nosotros adquiramos todo este conocimiento, debemos de leer la Escritura y vivirla. Y como oramos al principio, Señor, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de todo lo que estamos aprendiendo hoy. Yo les puedo dar ese testimonio porque yo recuerdo que eso me hizo muy feliz, aparte de todo. Yo no, obviamente me avergüenza mi infancia porque pues recuerdo todas las locuras que hacía. Pero llegó un momento, hermanos, en el que conocí la palabra del Señor, en el que con mis padres adquirí gran confianza, en el hecho han escuchado muchas veces que, bueno, que el hijo se robó el carro o lo sacó sin permiso, todas esas cosas. Yo le decía a mi papá, ¿me prestas? Quiero ir a tal lugar. Órale. Y yo iba a tal lugar y regresaba. Porque mi verdad era mi verdad. Yo no iba con segundas intenciones a decir, yo quiero ir a tal lugar y me voy a tal lugar. No. Mi papá creía lo que yo le decía y yo le hablaba con la verdad. Y miren, hermanos, cuando nosotros podemos hacer todas esas cosas hay armonía. Hay armonía entre nosotros. ¿Por qué? Porque la mentira es una semilla de mal agüero. La mentira distorsiona, la mentira quebranta, la mentira aleja, aparta, siembra duda en cada uno de nosotros. Y cuando alguien es muy mentiroso, ya no confías, aunque te diga la verdad, y es muy difícil. Yo le decía hace unos años, yo todavía me acuerdo, le insistía a todos los jóvenes, hermanos pequeños, gánense la confianza de sus padres. Pero no con la intención de decir, me voy a ganar la confianza de mi papá para que se confíe. No. De verdad, gánate la confianza de tu padre, de tu madre. No con la intención de aprovecharte, no. Sino de que tu palabra sea una palabra de credibilidad avalada por el nombre del Señor Jesucristo. Y que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado a través de la verdad que tú mismo predicas en la obra. Hermano, vas a estar libre. Y cuando tú tengas una necesidad, te van a brindar la ayuda. ¿Por qué? Porque siempre hablas con la verdad. No tengo por qué mentirte, no tengo por qué engañarte. Lo que ves es lo que hay. Si yo te digo, lo hice con esa intención, pues con eso fue. No hay nada que ocultar. No me voy a exaltar más diciéndote, no, pues lo hice por ti. No. Fue una coincidencia, lo compré y ahí está, mira. ¿Para qué me voy a exaltar a mí mismo? ¿O para qué me voy a quitar? No, lo que yo te estoy diciendo es lo que aconteció y ya. No le quito, no le pongo, te hablo con la verdad. Esa es solamente una de muchas de las cosas que debemos de vivir, hermanos. En el trabajo, en la casa, en la familia, en la calle y en todo lugar. Quiero que leamos
En la palabra del Señor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, del 1 en adelante de la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1 de la palabra del Señor dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, nada es coincidencia, y yo lo veo. Porque, hermanos, esa predicación yo la traía ya desde antes. Y hoy mismo me dieron un testimonio de lo que es vivir a Cristo en todo lugar. El que se ocupa de las cosas de la carne, hermanos, está condenado a la muerte. El que se ocupa de la cosa del Espíritu, anda del Espíritu y no sucumbe a los deseos de la carne. ¿Y cómo se manifiesta en lo siguiente? Estás en la calle y el espíritu inmundo, el espíritu demoníaco, el espíritu de Satanás, los espíritus inmundos, que hay muchos, hermanos, te van a intentar manifestar y van a acabar con tu ira, y van a querer sacar tu impaciencia, van a querer sacar tu intolerancia, van a querer sacar tu amargura, van a querer sacar tu carne, porque la carne de la carne vienen las concupiscencias, ¿sí? Yo quiero que entendamos esto como si lo dividiéramos en dos partes. Por una parte está el espíritu y por una parte está la carne. Ese testimonio lo doy de mi parte. Si alguna vez me invitan a un lugar a predicar la palabra del Señor, el espíritu dice, vamos. Pero la carne dice, estoy cansado. El espíritu me dice, con eso harás tesoros en el reino de los cielos, vas a servir al Señor. Y la carne dice, pero cómo me duelen los pies. Ya me duele la cadera, ya todo el día trabajando, ya hay que descansar, hay que comer, hay que buscar comida, hay que bañarse. Ya mira, si te bañas se te va a ir la fuerza, ya no vas a poder levantar.
Y dependiendo cuál esté más fuerte, eso es lo que vas a hacer. Si tú andas en las cosas de la carne, siempre vas a sucumbir al deseo de la carne. Y te vas a decir, bueno, mañana vamos, o mañana lo hacemos, o mañana otro día. Y ahí te quedas. Te estancas, te quedas en tu casa, no haces la voluntad del Señor, te debilitas. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hasta ahí. Y fíjense nada más, hermanos. Este ejemplo yo lo mantengo en mi mente porque es verdad. Hace un tiempo agarré y agarré la costumbre de ir a trotar por la carretera en las mañanas. Y hay un momento en el que el cuerpo te dice, ya, estás respirando fuertemente, te duelen las piernas, sientes que se te acaba el aire, sientes la vista borrosa, tu cerebro sientes que como que ya no estás pensando bien. Y en ese momento la carne dice, ya no des más, este es el límite. Ahí lo único que puede ejercer fuerza para seguir adelante es tu propia convicción. Y yo tengo esto por testimonio, hermano, porque muchas veces me ha pasado. Llego a mitad del camino y yo ya estoy, como que digo, ya no doy más. Pero en mi mente yo estoy allá, hasta ese montecito. Si llegas ahí, puedes descansar. Y llego al montecito y digo, hasta allá donde está la tabla. Si llegas donde está la tabla, puedes descansar. Y ya para cuando ya llegué a la otra mitad, de que me estoy yo mismo diciendo, tú puedes, hasta la otra, unos 10 pasos más, 20 pasos más. Ya llegué. Entonces quiere decir que mi carne sí podía, pero no quería. ¿Y qué fue lo que me arrastró hasta el final del camino? Mi propia convicción. Hermanos, si el Espíritu que mora en nosotros alimenta la convicción de nuestro ser, siempre va a dominar sobre los deseos de la carne. Y la carne te va a decir, estás cansado. Y miren, hermanos, yo les voy a decir lo siguiente. Allá en San Marcos tenemos, bueno, teníamos, no sé, porque ya no hemos ido. Había un cierto riachuelo que constantemente tenía peces. Y cuando nosotros queríamos distraernos, íbamos a pescar allá en riachuelo. Y algún día decíamos, vamos a ir a tal lugar a predicar la palabra del Señor. Y algunos hermanos decían, ay, es que no hay tiempo, es que venimos saliendo del trabajo, es que ahorita no estamos cansados. Pero otro día decíamos, vámonos al riachuelo, vámonos a pescar. Todos decían, sí, vámonos. Nadie decía, estamos cansados, nadie decía, ahorita no venimos saliendo del trabajo. No, ya vámonos, ahorita, luego saliendo nos vamos. ¿Por qué? Porque el que recorre los caminos de la carne sirve a la carne. Y lo que le parece divertido, lo que le parece, vamos a decirlo así, vanidosamente hablando,
divertido. La carne no se opone. La carne quiere. La carne opera. Hasta ni siente uno el cansancio. Pero cuando la carne no quiere, hermano, se siente todo tan difícil, arrastrado. Y ahí es, hermano, donde nosotros debemos andar en el Espíritu y dominar sobre la carne. La palabra del Señor es clara y dice lo siguiente: la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Hermanos, hace un tiempo yo visitaba a cierta persona y yo le decía, mañana ven. Y al otro día, ahí estaba yo. Porque yo tenía por costumbre que si yo le decía que iba a ir, pues iba a ir. Y si hubiera algo, porque hermanos, también no quiero que quede como una inflexibilidad de decir, bueno, si tienes que ir, ve y estás obligado a ir porque ya dijiste que sí. No. Si yo no podía ir ese mismo día, porque siempre debemos decir, hermano, mañana nos vemos si Dios lo permite. Y si no podía ir, hermano, hoy no voy a poder ir, discúlpame. Y ya, no pasa nada. No estamos tampoco en la ley como para regirnos o hacernos rígidos, no, hermano. Pero cuando es necesario hay que aceptar nuestro error y decir, hermano, perdóname, hoy no puedo ir, no puedo cumplir. Vamos a hacerlo otro día, adelante. Esa es la mínima responsabilidad que nos compete. Y como yo lo iba a visitar a esta persona casi diario, había días, hermanos, que terminaba de trabajar y estaba ya cansado. Todo lo que luego les estoy comentando, que lo de los pies, hermanos, todo se lo estoy comentando porque yo lo he vivido. Que ya está uno adolorido de los pies, está todo el día parado, ya te duele la cadera, la espalda. Y hermanos, te acuestas en tu cama y te da un sueñito y ya estás así. Y es un sueño que te levantas y en vez de levantarte descansado, te levantas más cansado todavía. Y ya llegaba la hora de que yo iba a ir a visitar a la persona y decía yo, ay, no quiero ir. Mañana mejor. Fíjense nada más la batalla que hay entre la carne y el espíritu, porque en mi mente, aún con sueño, yo estoy pensando, pero ya le dijiste que vas a ir. No le vayas a echar mentira. Y si no vas, y yo no tenía el número de la persona para decirle, no voy a ir, porque la persona no tenía teléfono, entonces dice, yo en mi mente estaba, y ni para avisarle, ni para decirle nada, ni modo, tengo que ir. Ah, sí, pero estoy cansadísimo. Así, hermano. Así estaba en mi mente, así estaba yo pensando. Con todo el cansancio del mundo, me paré, me vestí y me fui. Porque yo ya había dicho que iba a ir. La carne siempre se va a oponer al espíritu, hermanos. El espíritu siempre va a intentar hacer lo bueno. El espíritu siempre está de acuerdo en hacer las cosas buenas, pero la carne es muy influyente si nosotros le hacemos caso. Si nosotros le hacemos caso, la carne es muy influyente. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno es una de las más grandes herramientas para que todos nosotros nos acerquemos al Señor. Cuando necesitamos hacer una oración poderosa, cuando necesitamos acercarnos, estar en coinonía con el Señor. Dice la palabra, ya ven que cuando los discípulos quisieron echar fuera al demonio, les dice el Señor Jesucristo, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, el ayuno sirve para someter a la carne y la carne no le va a gustar, hermanos. Entonces, ese mismo día, la carne va a estar insiste y insiste. Tú comes, yo por ejemplo, como ya tarde, como entre las 12 a 1 de la tarde vengo desayunando. Pero ese día que yo quiero ayunar, a las 8 de la mañana ya tengo hambre. Así. A las 9, 8 de la mañana ya tengo hambre, ya me está ruge el estómago.
yo no como a esa hora, yo no tengo hambre a esa hora, pero ese día que yo tengo la intención, que mi espíritu me dice, debes de ayunar, mi carne dice, no, ahorita tienes hambre, ahorita, ay, mira qué sabroso está todo ahorita, todo se te antoja, todo quieres comer, ves una fruta, ves una tal cosa, quieres comer. Normalmente esa fruta ya lleva 7 días en la mesa echándose a perder, nadie se la come, pero ese día que tú estás ayunando, de repente como que, a ver, vamos a echarle un mordisco. Así, y esto que yo les estoy contando, hermanos, es un testimonio real de las cosas que pasan porque el espíritu y la carne están en oposición. Todo eso, hermanos, va a pasar. El ayuno, que es una herramienta fundamental, la carne va a hacer todo lo posible para que tú no alimentes al espíritu, para que tú no hagas lo bueno delante de los ojos del Señor. Entonces, si tú le haces caso, vas a estar de tropezadero en tropezadero. Seguimos leyendo la palabra, versículo 11, dice, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiero que entendamos esta parte de la escritura, hermanos. Dice la palabra del Señor, que Dios da dones, da varios dones, pero el espíritu es el mismo. Dios da variedad de ministerios, pero el espíritu es el mismo. Dios da variedad de operaciones, pero el espíritu es el mismo. Ahora, el Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo al tercer día de entre los muertos y lo hizo ascender al reino de los cielos, es el mismo Espíritu que hoy mora en cada uno de nosotros, hermanos. El mismo Espíritu que revivió de los muertos a Lázaro, el mismo Espíritu que restauró miembros, levantó paralíticos, volvió la vista al ciego, es el mismo Espíritu que hoy mora en nosotros. Ese mismo Espíritu, hermano, qué honor, qué alegría, qué gozo, hermano, que ese Espíritu de Jesucristo esté también en nosotros. ¿Qué pasa? Que tal vez nosotros no estamos tan cerca de ese Espíritu como pensamos y está debilitado. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu. No lo apartes de vosotros. No lo hagas salir de su presencia. No lo saques de tu vida, ¿no? Aliméntalo, fortalécete. Usa el Espíritu de Dios para vencer todas las concupiscencias de la carne. Si estás dispuesto y si tu convicción está puesta en ello. Miren, aquí está la carne, aquí está el Espíritu. Y los dos te hablan. ¿Cómo te hablan? La carne te dice, estás cansado. El Espíritu te dice, hay que hacer lo bueno. Es fácil de entender. ¿Dónde está la decisión? En uno. Tú decides. Porque como les decía hace un momento, hermano, cuando uno sale a correr, uno dice, ya no puedo más. Y tu decisión está 10 pasos más. Y sí se puede. Sí se puede. Y estás dispuesto a elegir esa opción. El Espíritu está aquí, pero si tú no estás dispuesto a escuchar al Espíritu, siempre vas a estar en la carne. Siempre vas a estar en la carne, hermano.
Es lamentable porque tenemos grande poder en el nombre del Señor. Tenemos grande, dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra del Señor, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos ese poder en el nombre del Señor Jesucristo y lo tenemos aquí al lado, es como tener el grande poderío al alcance de nuestras manos, pero no tomarlo, pero no usarlo, pero no querer llegar y extender la mano porque, ay, estoy cansado, ay, me duele mi mano, ay, es que tengo hambre, ay, es que tengo sueño, ay, es lamentable. Es lamentable, es de cobardes, es de muchas cosas malas. Dice la palabra del Señor, el que está en el camino de la carne sigue la muerte. Más claro, no se puede, hermanos. Seguimos leyendo, versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cada vez que la carne se queja, pero tú eliges obedecer al Espíritu, estás sometiendo a la carne, como dice la palabra del Señor. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cada vez que la carne se opone, pero tú obedeces al Espíritu, hermano, te estás sometiendo a la carne, la estás matando para poder vivir. Y eso yo lo he vivido, hermanos. Fíjense nada más. No les quiero yo, como decía al principio, no les voy a mentir, hermano. Hay muchas cosas que yo no entendí en su momento, que yo no aprecié con regularidad. Fíjense, ahorita yo vengo aquí y puedo decir con sinceridad, me gozo cada vez que vengo a predicar la palabra, me gusta compartir el conocimiento de la verdad. Cada vez que yo predico la palabra del Señor me siento a gusto, me siento contento, siento que estoy haciendo algo de provecho. Pero antes, cuando todavía la carne estaba sobre el espíritu, hermanos, para mí todo esto era una carga tan grande, estresante, algo que decía yo, ay, no, ya no sé ni qué hacer, me sentía porque estaba yo sometido a la carne, hermano. Sentía que era algo pesado, algo cargado, y no debe de ser así, porque ¿saben qué dice la palabra del Señor acerca de sus asuntos? Dice el Señor Jesucristo, porque fácil y ligera es mi carga. Dice el Señor Jesucristo que Él toma nuestra carga y nos da su carga, y su carga de Él es fácil y ligera de llevar. Él toma la carga pesada del pecado, se la lleva el Señor Jesucristo, y Él pone su carga sobre nosotros, y su carga de Él es fácil y ligera. Servir al Señor, hermanos, no debe de ser ninguna carga. No debe de ser ninguna carga. Y si sientes que es una carga, hermano, cuidado. ¿Algo está pasando ahí? Revísate, escudriñate. ¿Por qué sientes que es una carga? Porque tal vez aún no amas al Señor Jesucristo. Porque tal vez no es el primer lugar en tu vida. Porque tal vez todavía no has aprendido a apreciar lo maravilloso que es hacer su voluntad. Porque tal vez todavía no estás viviendo a Cristo y estás separando a Cristo de la vida. Tú dices, esta es mi vida y aquí está Cristo. El que hace eso, hermano, se le llama una persona tibia. Y al tibio, dice la palabra, lo vomita de su boca. ¿Quién? Dios.
Dios vomita al tibio de su boca. Suena feo, pero así lo dice la palabra del Señor, hermanos. Jesús es la vida, hermanos. No está separado de la vida. Jesús es la vida. Es como cuando hemos dicho muchas veces, hermano, Dios tiene mucho amor. No, 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 no. Dios no tiene mucho amor. Dios es el amor, hermanos. Él es el amor. No es que tenga mucho. Él es. Él es la palabra misma, amor. Es el nombre del Señor. Dios es el amor. Asimismo, el Señor Jesús es la vida. Y no está separado de lo que podamos hacer. Hermanos, el mundo no lo entiende. El mundo va a pensar que estamos locos. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado? Algunos hermanos han dado testimonio. Siempre que dicen que son tolongos. Ah, el tolongo. ¿Saben qué significa tolongo? Significa tonto. Y les aseguro que la gente no sabe ni siquiera qué significa tolongo. Pero lo usan porque lo escuchan. Yo creo que es más tonto usar palabras que ni uno mismo entiende. Pero bueno. Y dicen esos tolongos tan locos. ¿Cómo van a amar más a Dios que a su propia familia? ¿Cómo van a obedecer a Dios si ni siquiera lo pueden ver? ¿Cómo se van a atrever a irse a tal lugar a predicar la palabra del Señor y si ni tienen la aseguranza de que Dios los mandó? Eso piensan, hermano. Eso piensan en el mundo, porque ellos no entienden, hermano. Y se entiende, porque yo fui el mundo. Yo fui del mundo. Y yo también pensé así en su momento. Yo también pensaba. Y yo le preguntaba a la hermana Yari, ¿cómo? A ver, explíqueme su sueño, ¿cómo está eso? Yo no lo entiendo. A ver, explíqueme esa visión o explíqueme esa parte de la escritura, yo no lo entiendo. Y me intentaba explicar al hermano y yo no lo entendía, ¿no? Porque yo quería que como que él me mostrara físicamente, no sé, ni yo entiendo la verdad cómo fue en ese entonces. Porque ahorita es claro. Ahora es claro. Pero en ese entonces era como abstracto, difícil de entender. Mire, voy a intentar más o menos explicar cómo está el asunto. Dios dice la palabra del Señor, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando se trata de las cosas del Señor, va a haber muchas cosas que no se van a poder ver. Y no vamos a tener la certeza de que llegarán. No hay la certeza de que llegarán. La única cosa que nos asegura es la fe. Porque eso es lo que representa la fe. Una certeza de que algo llegará aunque no lo puedas ver. Esa es la fe. Yo, a lo largo de los años, predicando la palabra del Señor, he visto que cuando uno tiene la confianza en el Señor, no esperando nada a cambio, hermanos. Porque el Señor hace lo que bien le parece. Él es Dios. Él puede hacer lo que quiera y nadie lo va a juzgar, hermano. Pero también no quiere decir que por eso nos abandona. No. Siempre está pendiente de nosotros y responde en el momento más oportuno posible. Entonces, yo he estado predicando la palabra del Señor y he estado en unas necesidades tan difíciles de resolver, que digo yo, pues ya no hay nada que yo pueda hacer, ni modo, a ver qué pasa. Y llega la respuesta, hermanos, y llega la solución, y llega la ayuda, y llega el momento, y un mundano puede decir, pues coincidencia. ¿Una? ¿Coincidencia la segunda? ¿Coincidencia la tercera? ¿Coincidencia la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima? No, hermano. El Señor demuestra tantas veces su obra poderosa en mí o en cada uno de nosotros, o en aquel que está dispuesto a vivirlo, que es como que te dice, ¿no crees? Te cachetea una vez.
¿No crees? Y te cachetea la segunda vez. Y hasta que estés seguro, hasta que no te quede más duda de que es Él el que te está hablando, te sigue demostrando, te sigue demostrando, te sigue demostrando, para que ya no puedas decir, no, 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 eso fue coincidencia. No, 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 esto fue coincidencia. Así, hermano. Ahora, esa serie de acontecimientos ha generado en mí una fe más grande, una confianza, una seguridad. Yo camino, hermanos. A veces yo no sé ni qué estoy haciendo. Yo no sé ni qué va a suceder. Yo nomás ando tranquilo porque yo sé que está mi Señor. Pero yo a veces me he aventurado en lugares donde yo no sé qué hacer, hermano. Yo solamente digo, Señor, que se haga tu voluntad. Y hermanos, el Señor hace su voluntad y nos guía. Nos guía, nos lleva, resuelve, nos da palabra, nos pone, quebranta los corazones. Y aquí estamos, hermanos. Eso para mí es una experiencia que es muy difícil transmitir por palabras, hermanos. Y que muchos con dificultad lo van a entender porque se vive. Se vive más que platicarse, se vive, hermano. El hermano Hilario en su momento me platicó muchas cosas que él vivió y que son impresionantes, pero que nunca generaron en mí tanto impacto como cuando el Señor me las mostró él mismo. Hermanos, hay que vivir la vida. Y cuando digo vivir la vida, hablo de vivir al Señor Jesucristo, porque Él es la vida. Sigamos leyendo, versículo 14. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Caso contrario, dice la palabra, aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Hay una grande separación, hermanos. El que practica el pecado es hijo del diablo. Dice la palabra del Señor, el que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y quiero recapitular un poquito también de lo que hablábamos el día domingo. Hermanos, somos herederos y coherederos, pero luchemos por la herencia, hermanos, porque si no, va a venir alguien más violento y nos va a arrebatar. Nos va a arrebatar lo que debió haber sido nuestro, porque ese se va a esforzar más, porque ese va a luchar más. Y como Esaú, si vendemos la primogenitura, si no le damos el peso que merece, alguien más va a tomar de nosotros la heredad. Por eso este es un camino de lucha constante, de esfuerzo constante, de caminar constante. Sigamos leyendo versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y esto a qué se refiere, hermanos? Primeramente dice, si padecemos junto con Él. Va a ser muy difícil, hermanos, que padezcamos lo mismo que padeció el Señor Jesucristo. No los quiero que se confíen, pero tampoco los quiero espantar. Es muy poco probable que tengamos que vivir lo que vivió Cristo.
Pero aún así, van a venir muchas situaciones en la vida en las que vamos a tener que tomar el agravio, como ven, y proteger el testimonio de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, hermano. Es muy fácil explotar en ira, en contienda, en amargura y disensión. Es fácil. Miren, había un dicho que dice, es fácil destruir, pero es difícil construir. Destruir es fácil, construir es difícil. Y es muy fácil que alguien venga, te insulte y te amargue la existencia, y tú explotar en ira, en contienda, en disensión, en aprobio, en insultos, y llevas años construyendo la edificación de la casa del Señor en ti, y tan fácil se viene a destruir, tan fácil se viene a desmoronar. Tantos años construyendo, y en un día se viene a destruir todo, hermano. Dijera el libro de Eclesiastés, grande mal debajo del sol. No, hermanos, no debe de ser así entre nosotros. Lo que se construyó hay que cuidarlo como lo más precioso que tenemos. Ese testimonio delante de los ojos del Señor, porque es lo verdaderamente importante. Ese testimonio delante de los ojos del mundo sirve, pero lo que verdaderamente importa es delante de los ojos del Señor. Hallar buena opinión delante de los ojos de Dios también nos gana una buena opinión delante de los hombres, pero no es lo más importante. Porque el hombre es mundano, el hombre siempre va a querer hacer el mal, el hombre es influenciado por Satanás. Ya habíamos dicho, el que practica el pecado es hijo de Satanás, y el que es hijo de Satanás es fácilmente influenciado por él. Entonces hay que cuidar eso que estamos construyendo, esa salvación, ese camino, esa heredad que estamos construyendo. Dice la palabra del Señor, cada vez que nosotros predicamos la palabra del Señor, estamos construyendo sobre la base que es el Señor Jesucristo. Estamos sobreedificando. Y que eso se pierda, que eso se destruya, hermano. No. No debemos de permitir tal cosa. Hay que guardarlo. Y para guardarlo muchas veces vamos a tener que aguantar el aprobio, que aguantar la necesidad, que aguantar el insulto, que aguantar la deficiencia, la carencia de ciertas cosas. Pero eso es lo mínimo, hermanos. Es lo de menos. Mientras se guarde el buen testimonio en nombre del Señor Jesucristo, lo demás pasa, hermanos. Cuando uno está en un momento de grande necesidad, por ejemplo en una tempestad, para los que vivieron el huracán el Otis, o el primero, el segundo, el John, hermano, en ese momento está uno así, Señor, ¿qué voy a hacer? No hago nada, Señor, ayúdame, Señor, porque se encuentra en una situación tan desesperante, hermano, y sientes que no acaba. Sientes que no acaba el momento, sientes que solamente hay más y más y más y más y más. Todo pasa. ¿Cuántos años tiene eso que pasó? Y aquí estamos. Ya pasó. Fue un día, fueron 2 días, 3 días. Y aquí estamos. Pasa. Pero ¿qué tal si ese día yo hubiera dicho, Señor, ¿por qué me permites que pase todo esto? ¿Por qué permites que mi casa se inunde? ¿Por qué permites que la lámina se levante? No, ya no creo en Dios porque no me guardó. Todo lo que construiste, todo eso esos tesoros que acumulaste en el reino de los cielos, en balde. Dijera uno, a la basura. Por eso debemos tener esa mentalidad, agradecidos en todas las cosas. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 18.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está, hermanos. Dice, nada de lo que pasa en la tierra se va a comparar a la gloria que el Señor pondrá sobre nosotros cuando todo eso haya pasado. Más claro, hermanos, no se puede. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir, Dios nos ha creado con un propósito y solo está aguardando que ese propósito se cumpla. ¿O qué pensábamos? ¿Que nada más vivimos porque sí? No, hermanos. Fuimos creados con un propósito. Tenemos un glorioso propósito en esta tierra y Dios está a la expectativa de que cumplamos tal propósito. Y cuando nosotros perseveremos en su voluntad y hagamos las cosas que el Espíritu demanda de nosotros, entonces habremos cumplido tal propósito. Y Dios está expectante de ese propósito en nosotros. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vuelvo a repetir, hermanos, la fe. No lo vemos. Sin embargo, esperamos que algún día llegará. Decíamos la semana pasada, hermanos, la felicidad no va a estar ahora. Somos felices, claro, porque el Señor desprende tal cosa de nosotros. Pero no es el propósito. Seremos felices, mucho más, cuando el glorioso propósito sea cumplido, hermanos. Esperadlo, aunque no podamos verlo. Esperado, aunque los ojos terrenales no puedan ver, porque ciertamente llegará. Y llegará por la fe que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy en esta tarde. Señor y Padre, tú nos has atraído, Señor, por un propósito.
y queremos cumplirlo, Señor. Yo puedo decir con gran felicidad que ahora que te conozco, no me quiero separar de ti, Señor. Siento que si algún día me viese obligado a separarme de tu presencia, me sentiría tan vacío y perdido. Porque la vida que llevo ahora está basada en ti. Y sin ti ya no puedo vivir, Señor. Hágase tu voluntad hoy, Señor, en medio de nosotros. Lo rogamos, Padre. Me atrajo en sus cámaras, me metió. El rey me atrajo en sus cámaras, él me metió. El rey me atrajo en sus cámaras, él me metió. El rey me atrajo en sus cámaras, él me metió. Y ahora yo quiero consumirme para él. Y ahora yo quiero vivir solo por él. Y ahora yo quiero consumirme para él. Y ahora yo vivo por él. Y ahora yo vivo por él. El rey me atrajo en sus cámaras, él me metió. El rey me atrajo en sus cámaras, él me metió. Y ahora yo quiero consumirme para él. Y ahora yo quiero vivir solo por él. Y ahora yo quiero consumirme para él. Y ahora yo vivo por él. Y ahora yo vivo por él. Y ahora yo vivo por él. Y ahora yo quiero consumirme para él. Y ahora yo quiero vivir solo por él. Y ahora yo quiero consumirme para él. Y ahora yo vivo por él. Y ahora yo
y ahora yo vivo por Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita palabra que llena el corazón. Bendita palabra que conmueve el alma y el ser, que transforma vidas. Hoy, Señor, haznos entender, comprender. Graba tu palabra en la tabla de nuestro corazón y que no se olvide. Que podamos tener la capacidad de ponerla por obra. Que no se desvanezca en el tiempo y en el olvido. No más oidores olvidadizos, sino hacedores de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a vivir a Cristo y a andar en el Espíritu. En el maravilloso nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús podemos llegar hasta tu santo templo en las alturas. Amén. Amén.